Quita de nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender por parte de tu Espíritu, Señor, lo que tú quieres hablar este día, Señor, a nuestro corazón. Así que el domingo pasado les compartí sobre que el Señor está conformándonos a la imagen de su Hijo, a la imagen perfecta de su Hijo. El Señor está conformándonos, nos está moldeando para la imagen igual a la imagen de su Hijo. Esto es muy importante, porque cuando nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios, entonces en nuestro espíritu, lo que Él ha sembrado, lo que Él ha plantado, en nuestro espíritu, de su espíritu, esto va a crecer y va a dar fruto. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien lo que es espíritu, el espíritu, porque si usted no entiende lo que es espíritu, entonces usted no entiende lo que es reino y lo que es un pacto. Mire, el espíritu no es únicamente hablar en lenguas, no es únicamente tener visión, no es únicamente que oren por mí, temblar, caerme, llorar. Eso hemos encapsulado la grandeza y el poderío del Espíritu Santo en ese tipo de cosas. El Espíritu Santo va más allá. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo nos da la comunión con el Padre. El Espíritu Santo va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso todo lo que usted sienta ahí viene de parte del Espíritu Santo. Por eso tenemos que hacer caso a la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando omitimos la voz del Espíritu Santo y no dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, entonces nosotros estamos apagando, opacando la voz del Espíritu Santo. Dice la Escritura que nosotros podemos pecar incluso en contra de Dios, pero si pecamos en contra del Espíritu Santo, no nos será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué tan importante no será el Espíritu Santo? Amén. Así que tu espíritu, del espíritu que está en tu espíritu, es muy importante porque es el que te da dirección. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 15, 45 al 50. Y vamos a hablar sobre somos espíritus vivificados. ¿Lo tienen? 1 Corintios 15, 45. Amén. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma que viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, fíjate nomás, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es ¿de dónde? Del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y dice Pablo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredarán la incorrupción. Bendito el Señor. Podríamos decir que el Espíritu Santo y el reino no pegaríamos, que son sinónimos y están, esto forma un ámbito, diga conmigo, ámbito, porque el Espíritu Santo se mueve en un ámbito que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo para
a la vieja creación. Tú y yo seremos trasladados a operar en el Espíritu. Y esto dice Pablo, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros vamos a operar en el ámbito, diga conmigo, ámbito, en el ámbito que el Espíritu, que el Señor se mueve, porque somos criaturas celestiales, amén. Nos declaramos criaturas celestiales, estamos hechos conformados, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Así que nosotros nos movemos en ese terreno, en ese ámbito celestial donde el Señor se mueve. Diga, yo me muevo en el ámbito que el Señor se mueve. Que no morimos con el Señor y resucitamos juntamente con Cristo y estamos sentados con el Señor en los lugares celestiales. Entonces, yo me muevo en el ámbito, en el terreno que Dios se mueve. Por eso estamos aquí. Los celestiales seguimos lo celestial. Los carnales, los que están allá afuera, siguen lo carnal. Y los terrenales siguen lo terrenal. Así que, como usted y yo queremos tener buena impartición y seguir siendo celestiales, venimos a escuchar la palabra, venimos a ver qué nos dice el Señor, venimos a ver qué nos muestra el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bendito el Señor. Así que aquella noche que Jesús habló con Nicodemo, diga conmigo Nicodemo. Nicodemo quiere decir, se pronuncia Necodemus. Necodemus, esto quiere decir la opresión que hay en el pueblo. Fíjese, Necodemus es una opresión que hay en el pueblo y sobre todo es la religiosidad, el legalismo, lo que no te deja moverte en el ámbito que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuando rompemos nosotros con esa religiosidad, con ese legalismo, entonces nosotros empezamos a romper al Nicodemo que llevamos dentro de nosotros. Esto es bien importante, movernos en el espacio del Espíritu Santo. Tú llevas dentro de ti, no lo sientes, no lo ves, no te pesa incluso, pero llevas el Espíritu, del Espíritu de Dios en tu espíritu. Amén. Porque tu espíritu ha sido vivificado. Amén. Amén. Para precisamente poder discernir todas las cosas. Entonces, tú ya no te consideras ni eres una persona terrenal, ni una persona carnal. Hemos roto con eso porque morimos juntamente con Cristo Jesús en la cruz, para resucitar juntamente con Él en los lugares celestiales. Así que nosotros ya no nos oprime, gloria a Dios, la doctrina vieja, la doctrina muerta, amén, sino que estamos nosotros en un nuevo pacto con mejores promesas, con mejores doctrinas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos roto con la opresión que teníamos antes de la religión y del legalismo por Nicodemo. Amén. Bendito Dios. Así que dígale ahí a su vecino, he roto por el Nicodemus que llevaba dentro. Dígaselo, declárelo. Es muy importante. He roto por el Nicodemus que llevaba dentro. Dígaselo a su vecino. Dígaselo, no le dé vergüenza. Así que el Espíritu no le dice a Jesús, le dijo, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. Fíjate lo ambas. Todo lo natural, nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad, la naturaleza que nosotros tenemos, eso nos inhabilita para entrar al reino. Si tú dices, yo soy muy intelectual, yo soy muy inteligente, nada de esto te va a servir para entrar al reino. Al contrario,
te va a inhabilitar para entrar al reino. ¿Sabes por qué? Porque todo lo razonas. Todo lo razonas. Le das vueltas a la mente y todo lo razonas. Las cosas que están escritas se disciernen, no se razonan. Por eso tenemos al Espíritu como nuestro ayudador y consejero, para discernir todas las cosas. Porque las cosas del Espíritu no se piensan, se disciernen, no se dan la vuelta, no te haces una película de esto, se disciernen. Amén. Bendito el Señor. Así que tú puedes entrar a un lugar como este, pero nada te garantiza que estés en el reino. Tú puedes pasártela hablando del reino todo el día y nada te garantiza que estés en el reino. Wow, ¿verdad? Bendito Dios. En Mateo 11:25, Jesús dijo: gracias, Padre, porque tú escondiste estos misterios de los sabios y de los entendidos y los has revelado a los pequeñitos. Fíjate qué importante es esto. El Señor pudo habérselo revelado a los sacerdotes de aquel tiempo, pudo revelarle el reino a los intelectuales de aquel tiempo, mas sin embargo no lo hizo así. ¿Por qué? Porque tenían la mente nublada, porque tenían orgullo en su corazón. Dice la Escritura que tenemos que hacernos como un niño para poder entrar al reino de Dios. Entonces, entre más chiquito seas, más humilde del corazón tú seas, créeme, estarás dentro pisando el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, dice el apóstol Pablo. Así que hay que hacerse pequeñitos, chiquitos, humildes de corazón, porque todo es en el corazón, para entrar, heredar el reino de Dios. Amén. Bendito el Señor. El reino es un misterio velado, privado a las habilidades humanas. Con toda tu inteligencia, con todo el doctorado que puedas tener, no podrías entender el reino si no tienes el Espíritu de tu Padre, si no tienes el Espíritu dentro de ti, si no tienes el Espíritu que te aconseja. Amén. Así que voy a entrar a hablar un poquito sobre, muchito, del Adán natural. El primero en hablar del reino en el nuevo pacto, lo que decimos nuevo pacto, que es Mateo, Juan, Lucas, Marcos, es Juan el Bautista, que venía del desierto de Judea, que él era el sacerdote de la tribu de Leví, hijo de Zacarías. En aquellos entonces, los que introducían a un rey eran un sacerdote. Los reyes eran introducidos por los sacerdotes. Entonces, Juan el Bautista fue el precursor, fue el que, se puede decir que fue el que tuvo el ministerio de la recomendación para Jesús. Porque Juan el Bautista decía: el reino, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso gritaba Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién fue lo que se acercó? Jesús. Jesús fue el que se acercó. Jesús fue el que se acercó. Entonces el reino es Jesús. No hubo alguien que se acercara. No, el reino no iba a venir en trueno ni en remolino como muchos pensaban. El reino era un hombre con un corazón manso y humilde. Era el reino.
les vuelvo a repetir, que tenemos que hacernos pequeñitos para poder entrar a heredar el reino de Dios. Así que, fíjense, se acerca Jesús con su ministerio de reino. Cuando Jesús entra a las aguas del Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, y sale y viene una paloma representando al Espíritu, se abre el cielo, al Espíritu Santo se abre el cielo, y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Nicodemo el Señor le dijo que si no entraba al reino por agua y por el Espíritu, no podría entrar al reino. Pero Jesús nunca le explicó eso a Nicodemo, simplemente se lo dijo. ¿Qué es el agua? ¿Y qué es el Espíritu? Nunca se lo explicó. ¿Qué es el reino, perdón? Nunca se lo explicó, únicamente se lo dijo. Cuando Jesús es bautizado, ¿usted cree que un hombre como Jesús tendría que ser bautizado? No, pero tenía que cumplir todas las cosas, tendría que cumplir la ley. Inclusive el bautismo no viene en la ley, pero aún así lo hizo Jesús, para poner el ejemplo de lo que se tenía que hacer. El agua significa purificación. Cuando Jesús entra, se supone, porque Jesús era un hombre sin mancha y sin arruga. Cuando se bautiza a la gente, se supone que todos los pecados, todo lo que tú eras en el pasado, se queda en el fondo del mar, de la piscina, de la alberca, del agua. Eso simboliza el agua. Y el reino es todo lo que se te abre, porque empiezas a ver las cosas de diferente manera, en la humildad del que te enseñó, en la humildad del que tenemos dentro de nosotros. Seguimos adelante. Así que Dios trabaja con el principio de la semilla, lo decíamos el jueves, primeramente Dios. Dice, trabaja con la semilla. Todo lo que Dios hace, lo comienza con una semilla. Y lo primero que Dios hace fue enviar al mundo la semilla del reino, que es su Hijo. Y por eso Jesús en Juan 12:24 dice, Juan 12:24 dice: si el grano de trigo no cae y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que el grano de trigo cayó en la tierra fértil que Dios estaba preparando. La semilla es su Hijo, y la tierra fértil, déjame que doy la noticia, eres tú. La tierra fértil eres tú. Oiga, den gloria a Dios de perdida, porque el Señor te escogió, el Señor te preparó como tierra fértil. Para el Señor tú eres la tierra fértil. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor por escogerme. Ayer platicaba con Carla y le decía a Carla que ella estaba muy agradecida porque Dios puso sus ojos en ella. Y yo decía, claro que sí, debes de estar agradecida porque entre billones de personas, el Señor te escogió a ti. Pudo haber escogido a otra persona, a la vecina, pero no. Entre billones de personas, el Señor nos escogió a nosotros y nos llama tierra fértil y puso la semilla de su Hijo en mí. Amén. Para que ese Cristo que yo llevo impartido vaya germinando y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y yo vaya creciendo y yo vaya ensanchándome en sabiduría y en conocimiento. Eso es lo que Dios pretende. Eso es lo que Dios pretende. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Bendito Dios. Lucas 17, 20, 21. Jesús, debatiendo con los religiosos de aquellos días, dijo: el reino de los cielos no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino ya está entre vosotros. Gloria a Dios.
y estaba entre ellos. Pero fíjate, qué extraordinario vivir en el nuevo pacto, porque el reino de los cielos ya no está entre nosotros, está dentro de nosotros. Bendito Para la Dios. gloria del Señor. Bendito el Señor. Fíjate qué gloriosos tiempos estamos viviendo. El reino de Dios está dentro de nosotros. Bendito Dios. Bendito. Gloria a Dios. Así es. Así que cada quien espera de alguna manera ver el reino, mas sin embargo el reino ya está en ti, en mí. Romanos 14:17, por favor. Dice el apóstol Pablo que el reino no es comida, no es bebida, sino justicia. Una justicia que ya tenemos, una justicia que nos fue regalada sin que nosotros hayamos tenido que hacer nada. Un gozo, dice el Señor, gozo y paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros verdaderamente estamos en Cristo y habitamos en Cristo y Cristo mora dentro de nosotros. Amén. Así que dice el apóstol Pablo, es justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Espíritu, diga conmigo, Espíritu. Espíritu. ¿Sabes muchas veces cuál es el problema en nosotros? Que asumimos que ya sabemos qué es el Espíritu. En una ocasión, alguien me regaló el Espíritu. Bueno, sí, gracias por tu Espíritu. En una ocasión me regalaron el libro de un pastor muy famoso de Cashluna, que es Gracias Espíritu Santo. Y lo leí y para mí fue una impartición del Espíritu muy reveladora, porque habla ahí todo lo que a él le pasó, todo lo que a él le vivió. Y yo me identifiqué mucho con este libro, con el libro del pastor Cash. Entonces, para mí fue como un descubrir quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Alguien que llevamos dentro, alguien que nos habla, alguien que nos ministra, alguien que nos cuida, alguien que nos aconseja, alguien que nos dirige, alguien que te diga no hagas esto, alguien que te dice no hagas lo otro, alguien que estás leyendo la Escritura y te está dando el discernimiento, el conocimiento de la palabra. Ese es el Espíritu Santo que tú llevas dentro. Fíjate qué glorioso, porque a veces el Espíritu Santo lo encapsulamos, como te dije ahorita, únicamente en que oran por mí, me caigo, siento bonito y hasta ahí. El Espíritu Santo es más allá. El Espíritu Santo es algo que no se ve, pero que cómo se siente. Bendito el Señor. Así que Juan 3:5. Por favor. Nosotros venimos a este mundo en una forma material de sombras, figuras y tipos. Y aquí lo importante es que el Espíritu, porque cuando Jesús le habló a Nicodemo, le habló de dos cosas más importantes de la experiencia de las personas, que es el reino y es el nuevo nacimiento. Y Juan 3:5 dice, Jesús le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino. En Juan 3:8 dice, Jesús dijo, el viento sopla y oyen sus sonidos,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El viento sopla de un lado hacia otro y no sabes a dónde vas. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Porque cuando tú naces del Espíritu, el Espíritu es el que te va a dar la dirección. Ya no es tu carne, ya no es tu mente. Hay una transición que se hace en el mismo momento en el que tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es una transición automática en ese momento. Has recibido la impartición del Espíritu Santo en ti. Ahora, ¿qué es lo que necesitas hacer? Hacerle caso, obedecerle. Hebreos 12:9 dice la Escritura. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Hay una parte de ti que fue engendrada por Dios, que es el Espíritu, y Dios nos disciplina en el Espíritu. Dilo conmigo, Dios me disciplina en el Espíritu. Ahí es donde el Señor trabaja contigo, en el Espíritu. Cada vez que nosotros hacemos algo incorrecto y sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, es ahí donde nos pega en el Espíritu. Dios te va a recordar aquello que dijiste, Dios te va a recordar aquello que prometiste, Dios te va a recordar aquello que dijiste. Dios no va a traer a tu gente por medio del Espíritu, porque disciplina por medio del Espíritu. Oye, ¿a quiénes le dieron de cuartazos cuando estaban chicos? Allá. Fíjate, si los padres terrenales que les dieron de cuartazos, digo les dieron de cuartazos porque a mí no me dieron de cuartazos, los venerábamos, con más ganas veneraremos al Dios de los Espíritus, que es nuestro Padre Celestial, el dueño de todo, del cielo, de la tierra y de todos los que en ella habitamos. ¿Cuánto más no lo veneramos? Si Él corrige en amor, Él nos enseña en paz, en gozo, en justicia. Él lo que quiere es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Por eso nos creó a la imagen y semejanza de su Hijo, para irnos perfeccionando, moldeando, cambiando esas áreas de tu vida que aún todavía batallas con ellas. El Señor, por medio del Espíritu, lo va a seguir haciendo, va a trabajar en esas áreas que todavía no han sido tocadas. Amén. Bendito el Señor. Así que dice Pablo que somos mentores del Espíritu, por eso somos ministros de un nuevo pacto. Primera de Corintios 15:45 dice, Primera de Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero aquí lo más sorprendente es que nosotros ya no somos alma viviente, porque no pertenecemos al primer Adán, nosotros pertenecemos y descendemos del segundo Adán, nosotros somos espíritus vivificantes.
los que Él ha santificado. Amén. Así que Dios venía y se paseaba por el huerto. Y ya sabemos lo que le dijo Adán en Génesis 1:26, dice llenar la tierra y conquistarla. Ya leémosla. Ya sabemos las instrucciones que tenía Adán, pero Dios venía con Adán y le decía a Adán, ¿qué has hecho el día de hoy? Adán, esto. Adán oía la voz de Dios. A esto vamos a decirle que Adán tenía un Dios ambiental. Un Dios ambiental que únicamente se movía a la luz del día y venía con Adán y luego se iba. Venía otro día y se iba. Recuerden que Adán era alma viviente. Adán era alma viviente, no era espíritu vivificado. ¿Sí? Alma viviente. Y el alma viviente es, en el alma habitan los pensamientos, y habitan los sentimientos y habitan los gustos. ¿Sí? Alma viviente. Acuérdense de eso. Así que Dios venía al huerto y le decía a Adán, ¿qué tal tu día? Adán, pues así, Señor, nos fue muy bien, estuvimos de campamento, Eva y yo, bendito eres, Señor, gracias por todo lo que nos das, etcétera, etcétera. Entonces Dios iba y venía, iba y venía. En una de esas idas, cuando Dios se fue, viene la serpiente. ¿Y usted sabe lo que pasó? No tengo que contárselo porque yo sé que usted ha leído Génesis. Muchas veces, cuando nosotros estamos con ese Dios ambiental, Señor, deja que caiga tu gloria, lléname de ti, estamos llenos del Señor. Acuérdate de eso. Dios ya no te puede llenar más. Estamos llenos de Dios. Señor, quiero vivir en tu presencia. ¿Dónde vivimos entonces? ¿Dónde vivimos entonces si no es en la presencia de Dios? Cuando alguien muere, luego decimos, Panchito se murió y se nos adelantó y está en la presencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿y dónde estás tú? Si no estás en la presencia de Dios. Y como cristianos, nuestra mente ha sido muy engañada por la religión y por la tradición. Pero el Señor te va a dar más conocimiento, más sabiduría, porque dice la palabra que todo aquel que tenga escasa la sabiduría, se la pida al Señor, y el Señor se la va a dar en abundancia y sin reproche. Pero tú estás lleno de Dios. El Señor ya no te va a llenar más, porque tú ya estás lleno de Dios. Ya no te va a cubrir más con su sangre preciosa, porque ya estás cubierto desde hace más de 2000 años. Entonces, a veces hay cantos que nos encantan, esos cantos, bendito el Señor, que muchos hasta lloran con esos cantos, lloramos con esos cantos. Pero luego salimos de aquí, viene la serpiente, vuelve
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así que cierre sus ojitos un momento y ponga su mano en su pecho y dígale al Señor: Señor, tengo que entender la revelación de Dios, de ese Dios intrínseco, para que habite el Dios por fe en mi corazón. Mire, es bien importante de verdad que sepamos qué es la palabra intrínseco. La palabra intrínseco es esencial, quiere decir esencial, quiere decir íntimo. Eso es la palabra intrínseco. Esencial, es como el aire que respiro. Lo necesito. Porque al Dios ambiental se termina aquí la alabanza, me despido de los hermanos, salgo a la calle y vuelvo a la misma tristeza. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Más o menos. Pues que el domingo no estaban levantando las manos y adorándole. Por eso tenemos que dejarnos y conocer el Espíritu. ¿Qué tan importante es el Espíritu? Para poder conocer a ese Cristo impartido que tenemos dentro de nosotros, a ese Dios intrínseco que está dentro de nosotros. Amén. Para no andar fluctuando en tristezas, llanto, dolor, angustia. ¿Cosas nos pasarán? Claro que cosas nos pasarán. No estamos exentos de enfermedad, de accidente, de ponchadura de llantas, de que un hijo se nos enferme, como dijo. Pero ¿saben una cosa? La victoria está delante. Amén. Sabemos nosotros que el Señor va luchando nuestras batallas, porque dice la Escritura que no solo es la batalla, que Él va luchando las batallas por nosotros. Ese es el Dios intrínseco, el que pelea todo por mí, el que es esencial para mi vida, al que yo necesito creerle. Amén. Amén. Bendito Dios. Así que Pablo dice que el primer Adán fue hecho alma viviente. Sabemos lo que dice. Aquí en el verso 45 es lo que dice. Nosotros ya no somos alma viviente. Diga: yo soy espíritu vivificado. Yo soy espíritu vivificado. Así es, yo soy espíritu vivificado. En el verso 48 de ahí de Primera de Corintios dice: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así que nosotros hemos sido trasladados a lo celestial, fuimos sacados del mundo de las tinieblas, de la doctrina muerta, y fuimos trasladados al reino del Espíritu, al reino del amado Hijo. Ahí estamos tú y yo ahorita. Fuimos trasladados. ¿Quién nos trasladó? El que nos creó. ¿Por medio de quién? De su Hijo. ¿Y quién nos está impartiendo? El Espíritu. Amén. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Está conmigo? Bendito el Señor. Por eso tenemos que entender al Dios intrínseco que habita en mí. Mateo 11:29, por favor. Esto es muy importante que usted lo entienda. Mateo 11:29. Dice la Escritura. Fíjese en Mateo lo que dice Jesús.
Dice, llevad mi yugo sobre ¿quiénes? Sobre vosotros. Dice, y aprended de mí. Fíjate lo que dice, ¿eh? No pierdas detalle, no pierdas palabras. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú estás en Cristo, el Señor te va a dar descanso a tu alma, a tu cerebrito, a tus sentimientos, si estás aprendiendo de Él. Pero fíjate aquí, la parte importante es, y aprender de mí. Jesús, cuando estaba ahí con los apóstoles, le decía, aprender de mí, porque yo soy manso y humilde, que por cierto aprendieron muy poquito, vamos a ver por qué. En Efesios 4:20 dice la Escritura, está hablando el apóstol Pablo y dice, mas vosotros no habéis aprendido así, ¿qué? A Cristo. Fíjate, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo quiero que notes la diferencia de Mateo a Efesios. ¿Por qué? Porque en Mateo 11:29 está hablando el mismo Jesús y está diciendo aprender de mí. Él estaba haciendo ejemplo para que aprendieran de Él. Pero en Efesios 4 dice aprender a Cristo. ¿Por qué? Porque en Mateo Cristo estaba vivo. En Efesios ya Cristo estaba muerto. Y nosotros somos ¿qué? Espíritus vivificados. Y el Cristo intrínseco, el Dios intrínseco, habita dentro de nosotros. Por lo cual nosotros estamos aprendiendo a Cristo. Ya no de Cristo, sino a Cristo, porque Cristo habita en mí. Amén. Cristo habita en mí. Por eso ahora yo aprendo a Cristo, no de Cristo, porque Cristo, como ya no lo veo, ya no está en la tierra, ya no puedo aprender por su ejemplo. Pero ahora el Espíritu Santo que vive y mora dentro de mí es el que me está enseñando a Cristo. Amén. Amén. Es por eso es bien importante que la Escritura la disciernas, la escudriñes, cada palabra, cada punto, cada coma. Es muy importante lo que dice. Porque a veces decimos, no, es que la Escritura no es confusión. No, la Escritura no es confusión. Pero hay que saberla discernir. Amén. Así que esta es la diferencia de el Cristo de Mateo y el Cristo de Efesios. Juan 2:20 dice la Escritura. La unción del Santo nos enseña todas las cosas y es verdadero. Yo aprendo de Cristo que me habita, Él me enseña. Llevamos, oiga, usted por favor, llevamos al Maestro las 24 horas del día dentro de nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? ¿Sabe qué es lo que somos? Muy mal agradecidos. Eso es lo que somos. A veces no oramos, no tenemos intimidad con Dios, dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si no veas, esta no es toda la congregación de Nuevo Pan, falta mucha gente y no la voy a nombrar, y ustedes lo saben. Que de repente quieren, que de repente no.
porque tuve que lavar, porque me tuve que quedar a planchar, porque mañana entro a trabajar. Nosotros como mujeres nos damos tiempo para todo, ¿cierto, mujeres? Para todo. Pero ¿saben una cosa? No han descubierto lo que llevan dentro. No le han dado valor a lo que llevan dentro. Si verdaderamente le diéramos valor al dolor de la cruz, no todo Casagrandes, todo el mundo estaríamos postrados delante de la Virgen. Postrados delante de Él, avergonzados, agradecidos eternamente, porque nos dio la salvación para la eternidad, no para momentos difíciles. Nos dio su amor, su gracia, su poder para la eternidad, no únicamente para cuando la necesitamos. Así que se los dejo de leer. Así que hoy estamos viendo las riquezas verdaderamente del nuevo pacto. Gloria a Dios. Pablo dice en Efesios 4:17 que teniendo el entendimiento entenebrecido, ellos se basaban en sus 5 sentidos. Volvemos a repetir: olfato, tacto, gusto, audición y visión. Marta, y lo dijimos el jueves, Marta, cuando llegó el maestro, el que le avisaron que Lázaro había muerto, Marta le dijo: maestro, pero ya llegaste tarde. Y se puso a platicar ahí con Jesús, y Jesús estaba sereno. A Marta le faltaba la luz, que es Jesús. Era Marta, estaba viviendo lo terrenal. Marta tenía hasta ese entonces el Dios de ambientes. Y le dijo: Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, sí, maestro, yo sé que mi hermano va a resucitar en los días postreros. No, Marta, tu hermano va a resucitar ahora, porque yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta, como Lázaro estaba ahí en la tumba, ya Lázaro gemía, ya tenía 4 días, entonces Marta se estaba dejando guiar por su olfato. A veces nosotros somos personas que nos dejamos guiar por vista, no por fe. A veces hay que dar pasos de fe, aunque las cosas no se vean. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué más? Esa es la fe. Entonces, Marta en ese momento estaba creyéndole a lo que ella estaba olfateando. Y dijo: ¿Cómo mi hermano va a resucitar si lleva ya 4 días y ya está gemiendo? Incluso los apóstoles le dijeron a Jesús, entre ellos hablaron y dijeron: bueno, a lo mejor Lázaro está dormido y el maestro lo va a despertar. Fíjense lo que es a veces tener al Dios intrínseco dentro de nosotros, delante de nosotros, y no verlo, no discernir. Entonces, cuando Marta tuvo a Jesús delante de ella, algo se le activó, algo se le despertó. Como yo digo a veces, un chip se le destapó en su mente, en el espíritu, y Marta creyó. Y dijo: maestro, sí, yo creo que mi hermano resucitará. Pero hasta que no se te activan esos chips espirituales, es cuando tú crees que las cosas van a suceder. Y esas cosas suceden por el espíritu. Amén. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Así que
Esto es algo bien importante. Jesús siempre estuvo en la luz. Dice Génesis 5:1, por favor, acompáñenme. Génesis 5:1 dice: y llamó a la luz día. ¿Sí? Y llamó a la luz día. No llamó, eso no lo dice la escritura, pero no llamó a las 24 horas día. Dice, y llamó a la luz día. Amén. Sino a la luz día. El verso 4 dice que separó la luz de las tinieblas. ¿Sí? Así que Jesús llamó a la luz día. Fíjate qué curioso es la conversación de los hermanos, que les falta esa luz a los que están en la luz. Porque a veces estás con un hermano en Cristo y como que no nos entendemos, como que entiendo un poquito lo que me estás diciendo, pero no capto porque les falta esa chispa de la luz, o a mí me falta la chispa de la luz en Cristo Jesús. Así que yo fui engendrado por Cristo. Dentro de mí hay luz. Dentro de ti hay luz. Porque Jesús es la luz del mundo. Yo ya no veo al viejo Adán. Yo ya veo al postrer Adán. Amén. Yo veo al postrer Adán, que es espíritu vivificado. ¿Cierto? ¿Cierto, iglesia? ¿O no están muy convencidos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú estás en la luz, ves las cosas diferentes, lo ves de otra perspectiva, lo ves de otro ángulo. Pablo dijo en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay? Ninguna. Porque en el versículo 4 de Génesis 1, Jesús está separando las tinieblas de la luz. Desde ahí ya no hay comunión, la luz con las tinieblas, porque Jesús es la luz del mundo. Y si Jesús es la luz del mundo y Él es mi Padre, entonces en mí tiene que haber luz de la luz del mundo, que es Jesús. En mí debe de habitar la luz. Amén. Bendito el Señor. Aquí tenemos a Jesús hablando con una mujer samaritana. Cuando llega Jesús a sacar agua del pozo, y está la mujer samaritana ahí, que esa mujer está en tinieblas, no tiene la luz de Jesús, y le dice a Jesús que si quiere beber del agua de vida, no volverá a tener sed jamás. Y le dice la mujer samaritana, le dice, Señor, el pozo es hondo y tú no tienes para sacar agua. Esta mujer no entendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué le faltaba a la mujer? La luz del entendimiento. Tenía sus ojos velados. Y Jesús le dijo, no es del agua del pozo de la que yo te estoy hablando, es del agua de vida eterna de la que yo te estoy hablando, del agua que yo te puedo dar para que tú no vuelvas a tener sed. Pero como ella no tenía espíritu, cuando nosotros estamos delante de alguien que tiene espíritu de Dios, uno reconoce el espíritu de Dios, ¿cierto? Amén. Uno sabe cuando está hablando con alguien que viene de parte de Dios. Oiga, a mí me ha tocado estar verdaderamente con gente que viene de parte de Dios, estar hablando con ellos, y yo sé que el mismo Dios por la boca de
Eso mismo le pasó a Marta cuando Jesús habló con ella. Eso mismo le pasó a Nicodemo. Dice Nicodemo en Juan 3:4, dice, ¿cómo un hombre viejo como yo va a entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía nada de lo que le estaba diciendo Jesús. Es donde nos falta la luz. Entonces, Jesús nuevamente dice, voy a despertar a Lázaro. Y los discípulos tampoco entendieron nada porque estaban en tinieblas. Ahí empezaron a cuchichear y también entre ellos. A lo mejor Lázaro está dormido, no entendieron nada. Nuestro verdadero problema puede ser la luz de Cristo o la revelación que nos está faltando por parte de Cristo Jesús. Pero Lucas 8:18 dice, mirad cómo oís. Es lo que Jesús dice. Mirad cómo oís. Jesús, es ilógico que nosotros digamos que miremos cómo oímos. Aquí lo que Jesús está diciendo es, pon atención, presta atención, para que verdaderamente lo que oyes, eso es lo que oyes. Escucha muy bien qué es lo que estás oyendo. Eso es muy importante. Nosotros a veces transgiversamos las cosas, las entendemos mal. La pastora dijo que es, y luego viene y lo dice, yo no dije esto, yo no dije así. No es lo que usted dijo. Hay que poner atención cómo escuchamos. Hay que prestar atención cómo leemos la Escritura. Prestar atención para discernir cómo conviene. Amén. Y poder avanzar, porque lo que el Señor pretende es que todos sus hijos estemos en el reino, con la luz, con la revelación, con el discernimiento, con el Cristo impartido, con el Cristo intrínseco, que nos enseña todas las cosas, con el Espíritu Santo guiándonos. Amén. Amén, iglesia. Bendito Dios. En el nuevo pacto hay dos líneas, lo terrenal y lo celestial. Aún Pedro dijo que lo que Pablo decía era difícil para entender. ¿Por qué? Porque Pedro aprendió de Cristo. Pablo aprendió a Cristo. A Pablo no se lo reveló carne ni sangre. A Pablo se lo reveló el Espíritu. Por eso muchas cosas que hablaba Pablo no las entendían los apóstoles. Fueron una riña ahí con Pedro, porque Pablo sabía muy bien la línea que él tenía que seguir. Amén. Él aprendía a Cristo, porque Cristo estaba dentro de él. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y en ocasiones, nosotros verdaderamente estamos a veces tan enamorados de lo que pensamos, de lo que sentimos, de que ya no necesitamos que nadie nos enseñe nada. Estamos tan enamorados de lo que sabemos, estamos enamorados de nuestra mente, que no dejamos que un conocimiento nuevo entre a nosotros. No permitimos vaciarnos de lo que traemos para ser llenos.
Nadie lo sabemos todo. Usted va a aprender de personas, incluso que tengan menos estudios que usted. Porque aquella persona puede tener más revelación que usted, de parte de Dios. Porque es más chiquito en su corazón que usted. Ese es el problema de este mundo. El ego en el corazón. ¿Para qué no? Si yo sé. ¿Para qué eso si yo lo sé? ¿Para qué eso si lo otro? Hazte chiquito. Chiquito. Para que el Señor te revele lo que tú quieres saber. Para que el Señor te revele lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti. Amén. Bendito el Señor. Pero Dios ya nos trasladó del Adán terrenal al Adán celestial. Y dice Pablo, así como hemos traído la imagen del terrenal, así traemos la imagen del celestial. En 1 Corintios 15:50 dice la Escritura. Ya voy casi cerrando, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Nosotros hemos sido cortados, nosotros hemos sido amputados de la mano terrenal. ¿Quién dice lo hermanos? Hemos sido cortados, hemos sido ya amputados de la edad terrenal. Así que necesitamos la revelación fresca del Espíritu para saber lo que oímos y cómo lo oímos, porque sin esta revelación no entenderemos lo que el Espíritu, lo que hay en el reino y en el nuevo pacto. Dios no hará nada si no hay una revelación mejor en tu vida. Y con esto voy terminando. Más bien con esto termino. Gálatas 1 dice, agradó a Dios escogerme desde el vientre de mi madre y traer una nueva revelación en mí para que yo lo predique a todos los que lo conozcan, los que no lo conozcan, o sea, a los gentiles. El Señor te apartó desde antes del vientre de tu madre, para que tú prediques a ese Dios que tú has conocido, ese Dios que te ha sido impartido, ese Dios que te ha conmovido, ese Dios que te ha sanado, ese Dios que te ha sido revelado, ese Dios que te ha abierto la mente, ese Dios que te ha hecho ese plano, ese Dios que te dio ese matrimonio, ese Dios que te dio ese empleo, ese Dios que te dio el negocio, ese Dios que te dio el ministerio. A ese Dios es al que tú tienes que ir a predicarle allá afuera a los gentiles, a los que no lo conocen. Amén. Amén. Así que nosotros debemos de añorar, de conocer al Espíritu de Dios. Nosotros debemos de añorar, de tener a ese Cristo intrínseco, a ese Dios intrínseco dentro de nosotros, no un Dios ambiental que nos mueva bonito, que a veces andemos muy felices y contentos, pero cuando se nos presenta la serpiente volvemos a caer. Un Dios intrínseco jamás va a permitir que andes de un lado para otro, porque Él te está formando, porque Él te está guiando, porque Él te está preparando para lo que Él quiere para ti. Amén. Bendito, bendito el Señor. Así que, porque Cristo está dentro de ti, pero puede ser que aún no se te haya revelado. Así que, si ese Cristo está ahí dentro de ti y aún no tienes toda la revelación que debes de tener, dile al Señor, Señor, muéstrate, dame la revelación que necesito para entender tu propósito, tu palabra, para entenderte.
Amén. Bendito es Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.